¿Estás atravesando episodios de ansiedad o has sido la persona que ha tenido que acompañar a un familiar en episodios o crisis de ansiedad? En este episodio exploraremos qué es la ansiedad, qué son los ataques de pánico y por qué nuestro cuerpo reacciona con sensaciones físicas. También compartiremos herramientas prácticas para controlar la ansiedad y apoyar a seres queridos que enfrentan estos episodios. Quédate y escucha más para aprender sobre este tema. Hola, nos encanta estar aquí contigo en este segundo episodio de nuestro podcast. El día de hoy les vamos a estar hablando acerca de ansiedad, Meli. ¿Qué te parece este tema? Este es un tema que a mí me ha apasionado muchísimo porque en mi familia he tenido que ser esa persona que acompaña a su familiar cuando ha tenido ansiedad. Entonces eso me llevó a leer, a investigar, a ser conocedora de este tema para poder aplicarlo de la manera adecuada. Entonces, tú eres la autoridad en este tema. Hoy creo que yo más bien voy a estar en modo de entrevistarte, pero sobre todo también compartiendo todo el conocimiento que también he adquirido sobre este. Ujú. Meli, eso que estabas comentando me encanta porque a veces las familias no saben cómo acompañar. A veces uno no sabe cómo acompañar a su ser querido, a su familiar. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque uno no sabe qué es, cómo lo abordo, qué es una crisis, qué estrategias o qué herramientas puede utilizar para de pronto orientar a ese familiar, pero también acompañarlo en ese proceso y también yo como persona que acompaña, cómo lo manejo, porque también es importante eso, entender que yo también emocionalmente me puedo cargar al ver así a mi familiar o a mi pareja o a mi amigo, que lo veo así en un ataque de pánico y no sé absolutamente nada que pueda hacer. Entonces la idea también es poder compartirles esa información para que acompañen a sus familias, para que si se identifican, pues se identifiquen porque todos en algún momento de la vida hemos pasado por algún episodio ansioso o por algún ataque de pánico, por alguna situación, ¿sí? Porque la ansiedad, pues, bueno, ya vamos entrando en materia, ¿no? Hay una cosa ahí, Angie, y es que a mí me llama la atención cómo algunas personas pueden lograr superar crisis de ansiedad y sobre todo síntomas, no sé si así lo podamos llamar, Angie, síntomas y situaciones que provoca esa ansiedad, pero hay otras personas que no logran hacer que esa página la puedan pasar, no logran superar ese momento. No es fácil. La verdad no es fácil ni para el que está atravesando esa crisis de ansiedad y tampoco es fácil para el familiar que acompaña a esa persona. Pero si hay personas que lo han logrado, han hecho algo, han recibido un acompañamiento. Entonces, yo quisiera también que hoy demos todas esas herramientas que la persona que hoy nos está viendo y que de pronto está en esa situación o es un familiar que está acompañando, que también es difícil, pues pueda tomarlas y aplicarlas. Entonces, me parece importante cómo definir el alcance. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es eso de ansiedad? ¿Qué es eso de crisis de ansiedad? ¿Uno erradica la ansiedad, aprende a vivir con ella o cómo lo supera? Entonces, ¿cómo definir bien esos términos? Ujú. Antes de entrar a definir como qué es la ansiedad y todo, me gustaría que ustedes pues presten mucha atención al podcast para que ustedes puedan identificarse en, ¿sí? ¿Soy una persona que en algún momento de su vida ha tenido ansiedad como emoción o soy una persona que frecuentemente tiene ataques de pánico y requiere un acompañamiento profesional, que es otra cosa? Entonces, también quiero que hagan eso durante este podcast, que ustedes puedan decir, uy, bueno, no, yo como que me voy por este lado o no, yo como que me voy por este otro lado. Entonces, bueno, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es una emoción, ¿sí? Y la ansiedad pues tiene su función evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la ansiedad pues nos alerta, ¿no? Como que nos alerta de algún peligro que estamos teniendo en nuestro contexto inmediato, ¿sí? Entonces nuestra mente identifica cierto peligro y eso se ve evidenciado en la manera en cómo yo me siento, en las sensaciones físicas que de pronto manifiesto, ¿sí? Entonces hay algunas personas que de pronto sienten que se les acelera el corazón demasiado. Lo más frecuente que se ve es que sienten que les falta la respiración o que les tiemblan las manos o que les da sudoración. Y lo que sí casi siempre que está muy presente es los pensamientos.
escenarios catastróficos. Entonces sobrepienso, y si pasará esto, y si pasa esto, entonces ¿yo qué hago? Y hay cosas que ni siquiera existe la posibilidad de pronto de que puedan suceder en un futuro pues más inmediato, pero sí genera como esa sensación en mí de temor en mi contexto. Entonces, a veces en mi realidad no está ese peligro inmediato, ¿sí? Pero mi mente lo identifica así, lo identifica como un peligro inmediato. Una forma muy clara de ilustrarlo sería imaginar que aquí tenemos a un león o a un tigre. ¿Qué sentimos? Pánico. Sentimos pánico. Sentimos Si pánico. aquí tuviéramos a un tigre, a un león, tendríamos pánico. Y cuando tenemos pánico, lo que hace es que nuestro sistema, el sistema nervioso autónomo, para que le expliquemos a las personas, es ese que controla todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, pero que no tenemos que pensar en ellas, ¿sí? Entonces, como la frecuencia cardíaca, la dilatación de pupilas, la respiración y muchas otras. Entonces, el sistema nervioso autónomo se compone de tres, pero hoy vamos a hablar de dos, del simpático y el parasimpático. Entonces, el simpático es el que lo pone a uno en estado de alerta y de huye. O sea, cuando uno está en peligro, se activa ese sistema nervioso simpático. Y cuando ya llegamos a la calma y a la tranquilidad, el que se activa es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, volviendo al león y volviendo al tigre, cuando uno siente pánico, se activa ese sistema nervioso simpático, nos ponemos en estado de alerta y de huye, entonces los músculos, hay tensión en los músculos, las pupilas se dilatan, el corazón se acelera, porque es toda una condición física donde estamos en modo de alerta para defendernos de un peligro. ¿Cuál es el problema, Angie? El problema ahí es que cuando a mí me da un ataque de pánico, yo siento como si ese león estuviera ahí y puede que en mi vida real no, pero en mi mente sí hay un león que me está atacando y que tengo que huir y que me pone en esa acción, ¿sí? Ahí que tocaste ese ejemplo del león, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Animal Planet y en estos canales de animales, cuando realmente el león está persiguiendo a la presa. Y cuando lo está persiguiendo, llega un momento en que, pues el animalito o huye o se hace el muerto, literal, para que ese león pues no lo ataque. Es prácticamente lo que pasa con nosotros. O sea, nosotros cuando estamos en ese ataque de pánico, lo que hacemos es huir de esa situación o de ese detonante en ese momento y cuando vemos que definitivamente no puedo, prácticamente nos hacemos los muertos y entramos en un ataque de pánico que a veces quedamos inmóviles porque no sabemos qué hacer o cómo actuar. Entonces, ese es un ataque de pánico, ¿sí? Que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como que la ansiedad se puede manifestar en diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento nosotras conversando, tú me habías contado que en la universidad habías hecho unos castings para un programa, bueno, no me acuerdo, y que te daba como una sensación, como que un vacío, como que ¿qué hago? Como que sí. Sí. Contanos de esa experiencia para poner pues como el ejemplo. Bueno, sí, cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de ir a lugares donde estaban haciendo casting para un programa. Recuerdo que presenté en algún momento casting para un programa de la Universidad del Valle, algo en Telepacífico. Y claro, pues yo era una estudiante, estaba estudiando, pero pues nunca había tenido esa oportunidad de estar en un medio masivo de comunicación y tampoco de hacer un casting y estar así frente a todas esas cámaras y personas a uno mirándolo. ¿Y qué me producía eso? Momentos previos, ¿qué me producía? Me producía sudoración, se me aceleraba el corazón. Entonces yo antes de en mi casa tranquila practicaba y la voz me fluía con normalidad. Pero cuando estaba allá y que intentaba practicar en el momento previo, la voz se me cortaba. Entonces todo eso es lo que hablábamos ahorita, ¿no? El sistema nervioso activado. Pero, ¿qué pasa, Angie, cuando siempre vamos a estar en ese sistema nervioso simpático activado? Porque es que a mí se me pasaba el susto, o sea, eso no era permanente, eso era una cantidad de manifestaciones físicas en mi cuerpo, que el sudor, que el corazón acelerado, que la voz no me fluye con normalidad como normalmente soy yo, pero pasa el momento y llego a la tranquilidad, a la calma, recupero la calma. Entonces, cuando siempre estoy en ese sistema nervioso simpático activado, es como que yo vengo de una montaña o de una cima en mi vehículo, como que vengo en bajada y voy. Entonces, los frenos
se desgastan. O sea, los frenos emocionales se desgastan porque no podemos estar siempre En estado de alerta. en estado de alerta como si tuviéramos aquí al león y resulta que el león no está. Sí. Entonces, eso que nos estaba contando Meli, esa experiencia que ella tenía, lo podemos definir como que, pues como ansiedad, o sea, me daba ansiedad antes de presentar ese casting, pero no como un ataque de pánico, no quedabas inmóvil, luego te recuperabas, volvías a presentar esa misma sensación en otros momentos de tu vida que no fuera casting. Sobre todo esos momentos que son retadores, esos momentos que lo sacan a uno de la zona de confort, que son nuevos para uno, una nueva experiencia, pues uno tiene todas esas manifestaciones físicas, pero pasa y uno vuelve a la normalidad. O sea, ¿eso qué sería, Angie? Eso es ansiedad. O Ansiedad. sea, es la emoción de la ansiedad en los momentos que tú dices, como que son momentos nuevos para mí, cosas nuevas que estoy experimentando y como estoy fuera de mi zona de confort, pues me siento ansioso, ¿sí? El ataque de pánico lo logramos identificar, ¿por qué? Sobre todo por los pensamientos que yo empiezo a tener, ¿sí? Cuando aparecen esas sensaciones físicas. Por ejemplo, ¿y si todo sale mal? ¿Y si vuelvo y la embarro? ¿Y si mi familia falta y yo ya no estoy aquí? Y me empiezo a hacer muchos escenarios catastróficos. Y esos escenarios catastróficos que yo empiezo a construir en mi mente me empiezan a generar también esas sensaciones físicas que me ponen en estado de alerta. Y no puedo poner los frenos, ¿por qué? Porque mi mente sigue creando esos escenarios catastróficos. Y como mi mente los sigue creando, pues no hay freno, o sea, no hay freno que valga. ¿Por qué? Porque mi mente está maquinando sobre todo eso que para mí podría ser fatal. Ahí, Angie, es muy importante entonces el tomar conciencia y es muy importante tener en cuenta que ser consciente de lo que estoy viviendo seguramente no va a eliminar de mí esas manifestaciones físicas o no va a hacer que los pensamientos negativos se vayan, pero es el primer paso tener conciencia sobre ello para poder llegar a ese bienestar mental y a ese bienestar integral, que es lo que todos queremos. Entonces, cuando yo identifico lo que dice Angie, que tengo esos pensamientos negativos y muchas veces son pensamientos negativos, Angie, que son muy difíciles de controlar porque simplemente llegan y se instalan en la mente y son como pensamientos negativos automáticos, porque se instalan en tu mente y uno dice, pero no quiero pensar en esto, pero estoy pensando en esto. Pero ese primer paso de ser consciente es muy importante. Hay una ilustración que me gusta mucho y es imaginar que los pensamientos son como una nube que pasa y depende de nosotros permitir que eso se instale en nuestra mente o simplemente dejar que lleguen. Puedo saludar y eso tiene un factor ahí psicológico. Sí, hola, ¿qué más? Cómo saludar a los pensamientos. Yo antes leía esto y yo decía, pero esto me parece loquísimo, pero luego entendí que hay un factor psicológico de minimizarlos. De no darles protagonismo. Llegaron los ridículos, listo, llegaron los ridículos, pero pasan como una nube y se van. Y no les permito instalarse en mi mente. Y hablando de ilustraciones, imaginar que la mente es esa casa sagrada, Angie. Por ejemplo, en nuestra casa. Nuestra casa, yo creo que a todos les gusta vivir en un lugar donde está limpio, ordenado. Si un vecino llega a tu casa y llega a decirte, tú no sirves, no eres inteligente, no eres capaz, eres una persona bobo o boba, no vas a lograr lo que te propones, ¿tú qué harías con ese vecino? No, pues no lo voy a invitar más a mi casa o le voy a decir que se vaya porque yo no voy a permitir que en mi propia casa me estén insultando y diciendo cosas negativas. Lo mismo es con la mente. O sea, la mente es esa casa sagrada donde pasa esa nube, que es ese pensamiento negativo, pero yo voy a dejar que siga de largo. O sea, no voy a permitir que se instale en mi mente. Ahora, Meli, imagínate por un momento que estás teniendo algún pensamiento de pronto negativo en tu mente y resulta que tú tienes ciertas creencias sobre ti y esos pensamientos te llegan a la mente o alguien más te dijo algo, pero tú ya tienes algunas creencias sobre ti. Es que yo soy insuficiente, es que yo no valgo la pena, es que yo nunca logro las cosas, siempre las dejo a medias, ¿sí? Si tú tienes ciertas creencias sobre ti y luego viene otro y te tira algún comentario y luego ese comentario empieza a crecer y a crecer y a crecer y le empiezas a dar un sentido desde tus creencias. Empieza a ser un poco más complejo manejarlo. ¿Por qué? Porque hay unas situaciones de base, de raíz.
y eso también hay que aprenderlo a identificar. Y es cuáles son esas creencias que yo tengo sobre mí. Y en ese sentido, es importante identificar y saber que las creencias no son innatas, o sea, las creencias no nacen conmigo, yo no nací creyendo que no soy capaz o yo no nací creyendo que soy insuficiente. Sí, las creencias se forman por ese entorno en el que yo crezco, que generalmente pues mis cuidadores principales, mis papás, mi abuela, mi tía, las personas como que me han acompañado. Ahí empiezan a crearse las creencias. Angie, y eso que estás diciendo es muy importante y está muy relacionado con el autoconcepto. El autoconcepto es todo lo que yo creo que soy y todo lo que yo creo que no soy, todo lo que yo creo que soy capaz de y todo lo que yo creo que no soy capaz de. Es todo eso que yo pienso sobre mí. Entonces, también Angie, ser consciente de cuál es el autoconcepto y empezar a trabajar en eso que yo creo de mí. Porque muchas veces tenemos talento, tenemos cosas positivas que otros ven y reconocen, pero mi autoconcepto es diferente. Es como que no puedo ver todo eso bueno que yo sí soy, todo eso bueno que yo puedo lograr, que yo soy capaz. Entonces, en esa línea también hay que empezar a trabajar en lo que yo creo de mí. Total. Y es que somos un engranaje perfecto. O sea, somos un engranaje tan perfecto que todo tiene que ver con todo. Yo no puedo simplemente trabajar mis pensamientos y ya. Yo tengo que trabajar en mis creencias, en mi autoconcepto, en mi autoestima. Todo tiene que ver con todo. Digamos que por eso es importante, este tipo de espacios nos permiten crear conciencia y permitirle a las demás personas que se logren identificar y que logren entender que no soy yo solo en el mundo, ¿sí? Porque también ese pensamiento suele estar y es que nadie más se siente así, yo cómo voy a salir de esta situación, esto solo me pasa a mí, esto le pasa a muchas personas y esto nos pasa a todos. ¿Tenemos la oportunidad de trabajarlo? Sí, pero son cosas que no se trabajan de la noche a la mañana. No es que yo hoy reconocí y ya como hoy reconocí, entonces mañana amanecí diferente. No, reconocer y ser consciente de es el primer paso, Claro. ¿no? Es el primer paso, pero más allá de ese primer paso hay mucho que hacer. Encontrar también las herramientas perfectas, porque no lo que le funciona a uno le funciona al otro, porque todos somos diferentes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de esas estrategias de pronto o de esas situaciones que de pronto me han permitido a mí poner en práctica y aprender a entrar en calma, a enseñarle a mi mente a poner ese freno del que hablábamos Me ahorita? parece perfecto, Angie. Yo leo mucho sobre este tema y tuve la oportunidad también de leer el libro Yo pude, tú puedes de Margarita Pasos. Y ella ahí, Angie, habla que la persona con la que más habla uno es con uno mismo. Me confrontaba mucho porque ahí ella dice, si tu mejor amigo o si tu mejor amiga te tratara como tú te tratas a ti mismo, ¿seguiría siendo tu amigo y seguiría siendo tu amiga? Eso es para uno confrontarse. Sí. Y dependiendo de cómo se habla uno a uno mismo, así mismo sería la respuesta a esa pregunta. Si mi diálogo interno es negativo, yo diría, uy, si a mí una amiga me va a venir a tratar como yo me estoy tratando a mí misma y resulta que yo todo el día me estoy diciendo verbal o mentalmente, ay, tan fea que estoy, ay, no me gusta como soy, no, yo no soy inteligente, yo no puedo con esto, no, yo sí soy muy bruta, no, yo no nací para esto, yo no tengo talento, yo, entonces ese es mi diálogo interno, imagínate que la mejor amiga de uno venga a decirle eso. No, pues no sería. Es que ¿para qué amigos? Entonces, el diálogo interno, Ángel, ¿cómo cambiar eso? O sea, ¿cómo empezar a tener un diálogo interno diferente, que me construya, me haga ver todo lo bueno que sí soy? ¿Cómo cambiarlo? Yo creo que las estrategias de las que vamos a hablar ahorita nos sirven para eso. ¿Por qué? Porque el diálogo interno es algo que se construye todos los días. Y como se construye todos los días, pues empieza desde la conciencia y desde la identificación ¿de qué? Pues de cómo yo me trato, de cómo yo me hablo, ¿sí? Entonces, esas estrategias nos van a servir mucho. ¿Por qué? Porque nos van a permitir empezar a dejar atrás y volver a construir, ¿sí? Por ejemplo, hacer afirmaciones diariamente sobre mí, sobre lo que yo pienso sobre mí, y no afirmaciones vacías, o sea, de cosas vacías que no tienen sentido,
sino afirmaciones con un sentido y también pueden ser basadas en mi experiencia. ¿A qué me refiero con eso? Si yo en algún momento de mi vida ya me he expuesto a ciertas situaciones, me he puesto nervioso, me ha dado ansiedad, pero la he sacado adelante, entonces la afirmación positiva, ¿cuál es? Tú puedes porque ya anteriormente has salido de esa situación, anteriormente ya has podido y si anteriormente pudiste, pues ahorita también lo vas a poder hacer, ¿sí? Empezar a hacer afirmaciones positivas, pero con sentido, no mágicas, ni místicas, ni irme por allá a los sueños, no, sino ser un poco más realista también y teniendo en cuenta cuál es mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia personal y eso me va a ayudar muchísimo al manejo del diálogo interno, junto con otras herramientas que ya les vamos a ir comentando. Bueno, hablando de herramientas, hay una que me parece muy práctica y tiene que ver con reemplazar, adquirir un hábito y reemplazar el pensamiento negativo que estoy teniendo por un pensamiento positivo. Si a mi mente llega un pensamiento que me va a generar miedo y voy a decir, por poner un ejemplo, ¿y si mi familia se muere? ¿No? O si mis padres se mueren, ¿sí? Que puede ser un pensamiento, Angie, negativo que mucha gente puede tener en su vida, bien sea porque está pasando una enfermedad del familiar o diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pensamiento positivo sería el de reemplazar? El pensamiento positivo sería: mi familia tiene vida, mi familia tiene buena salud, mi familia tiene vida en abundancia, tiene buena salud. Entonces, escoger esa imagen dominante y negativa que está en mi pensamiento y reemplazarla por una positiva. Por poner otro ejemplo, si llega a mi mente un pensamiento que me dice: yo no soy capaz de emprender, entonces yo voy a cambiar ese pensamiento positivo y voy a ponerle uno: yo soy hábil, inteligente y capaz para emprender. Y lo reemplazo. Y una forma de adquirir el hábito, que también estuve leyendo, es esa técnica del caucho o la liga que uno se pone aquí en la muñeca, porque es como pringarse, y ese pringarse es como que me sacude un momentico la mente para ayudarme a adquirir un hábito de cambiar el pensamiento negativo por el pensamiento positivo. Ajá. Y eso que tú dices, Meli, a veces no es tan fácil de hacer. O sea, y eso hay que tenerlo claro y es que las estrategias están, sí, hay que usarlas, sí, no es sencillo. O sea, ¿de qué depende que yo pueda ver cambios en mí? Pues que yo lo haga con constancia. ¿Y por qué no es sencillo? Porque mi mente lleva 20, 25, 30, 40 años dándole sentido a la vida desde esa postura, ¿sí? Desde ese pensamiento negativo. Entonces tú a tus 40 años venir y decirle a tu mente no pensar de otra manera, es difícil, es difícil y entra en choque. Sí, entra en confrontación porque no es lo que desde la postura de la cual yo me he parado. Entonces, hay que reconocer que eso es algo que se puede presentar en mi proceso, que se puede presentar, no, que se va a presentar. Y que pese a que se presente, yo tengo que seguir firme con mi estrategia y firme con mi herramienta, teniendo en cuenta pues cuál es mi objetivo, que es poder darle otro sentido a mi vida. Esto es una situación que se va a presentar y es que va a entrar en confrontación tus pensamientos que normalmente tienes y los nuevos pensamientos que vas a empezar a instalar en tu mente. Eso va a entrar en confrontación. Pero entonces yo tengo que seguir firme con mis estrategias, firme con lo que yo quiero realizar y comprometido. Y los cambios se ven es desde mi compromiso. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta con las estrategias que empecemos a trabajar. Sobre todo esa que nos habla de un trabajo mucho más mental y mucho más interno. No digamos no nos habla, digamos, un poco de las sensaciones físicas y de poder encontrar la calma física, sino de un trabajo mental. Con el trabajo mental hay que ser muy constante, ¿sí? Para poder uno ver cambios en algún momento. En ese sentido, otra herramienta que nos puede servir, pero que nos habla más de los síntomas físicos que nos generan los ataques de pánico o ansiosos, es la respiración. Es fundamental y es la que más nos ayuda, digamos, a equilibrar nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cuando nos da ansiedad, nuestra respiración y nuestros latidos se aceleran muchísimo. Entonces, controlar la respiración es fundamental. A veces uno comete el error de que, claro, como tenés tu corazón a 1000 y estás respirando muy rápido y te sentís ahogado, uno cree que tomando más aire, entonces ya, se me pasó.
en realidad cuando uno toma más aire te empieza a doler muchísimo el pecho y eso intensifica mucho más los síntomas. Entonces lo que tenemos que intentar es empezar un ejercicio de respiración, inhalar 3, 4 segundos y botar 3 o 4 segundos. Eso hacerlo por ahí 3 minutos o 5 minutos. No es que lo hice 3 veces, ay, no me calmé, no. O sea, hay que darle un tiempo al ejercicio, realizarlo, siendo consciente de mi respiración, porque no es estar respirando y estar pensando en todas las cosas o los escenarios catastróficos que se vienen a mi mente, no, sino estar plenamente concentrado en mi respiración, ¿sí? Ese ejercicio es fundamental y nos puede ayudar muchísimo para controlar los síntomas físicos. Otro ejercicio, Meli, que nos hablaba mucho también Margarita Pasos, que ella vivió con ansiedad mucho tiempo. Si ustedes de pronto no conocen la historia de ella, métanse a sus redes sociales y revísenlo porque ella también vivió con ansiedad y cuenta su experiencia y cuenta las herramientas que utilizó. Y una de las que ella cuenta que utilizó es la inmersión de mamífero. Sí. Inmersión de mamífero. ¿En qué consiste? En que cojas como un bowlcito, eches agüita ahí, sumerjas tu cara por unos segundos y vuelvas y saques. La vuelvas a sumergir y la vuelvas a sacar. ¿Eso qué te ayuda? A regular tu respiración también. Entonces miren que las estrategias que uno más como que le pone énfasis es en las estrategias que me ayudan a regular mi respiración, porque generalmente es lo que más nos afecta. Esa sí, esa es muy buena, reflejo mamífero de inmersión. Y esa, Angie, ahí como para aclarar, es sobre todo cuando la situación está muy crítica. Cuando la situación es muy crítica, cuando de pronto no encuentras la calma, intentas hacer los ejercicios de respiración y no me funcionan, ese puede ser una muy buena Para un opción momento de crisis, de crisis, claro. Y efectivamente, si estás en un lugar donde lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, si estás en un centro comercial, pues ¿de dónde uno va a sacar el bowl con agua? Pues por supuesto no tengo dónde sacarme el bowl con agua. Entonces, por eso es importante empezar a filtrar las estrategias que sí me funcionan a mí. Por eso también a veces uno tiene que recurrir a un profesional, ir a terapia, ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo que te pueda orientar y que te ayude a encontrar tus herramientas. ¿Por qué? Claro, herramientas hay muchas que me funcionen a mí, pues seguramente todas no me van a funcionar. Entonces hay que empezar a acotar esas herramientas. completamente, Angie. Bueno, otra herramienta, la atención plena. Fundamental. La atención plena. Aquí quiero remitirme a una de las tantas historias que hemos leído sobre este tema y es una persona va manejando su vehículo, de repente viene un camión de frente y esa persona en ese momento lo que se imagina es este camión ahora me va a atropellar, voy a morir yo, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposo? Ya se ve cómo la van llevando en ambulancia a la clínica y resulta que el camión pasó. La persona siguió manejando, ya llegó al semáforo, ya va llegando a su destino y todavía su mente está pensando en que ese camión la atropelló e imaginando toda la situación negativa en su mente. O sea, la persona no va con atención plena en su hoy y en su presente. Esto es una historia de la vida real. Entonces, la atención plena, el poder disfrutar mi hoy y mi presente. Yo he trabajado mucho en eso, yo he trabajado muchísimo en eso. Yo soy una persona que estoy hablando aquí con alguien y de un momento a otro mi mente sale, o sea, mi cuerpo está aquí. Mi cuerpo está aquí presente, mi mente sale, vuela, piensa, imagina, al rato regresa y cuando regreso disimulo. Tengo que disimular porque las personas empiezan a enojar con uno y no es algo que uno haga a propósito. Yo he trabajado muchísimo en esto, en la atención plena y estar en mi hoy y en mi presente. Entonces yo disimulo y trato claro, pero vení, pero explícame mejor. Y entonces me tienen que repetir y me repiten disimuladamente, pero me sucede mucho. Entonces, pero por lo menos a mí me sucede, pero es algo como que pienso en cualquier cosa. Pero ¿qué pasa cuando estoy pensando siempre negativo, en lo malo? Y esos pensamientos negativos me están generando una emoción. Porque lo que hablábamos la otra vez de los rayos, ¿cómo es un rayo? Primero tú ves
el destello y luego lo escuchas. Lo mismo pasa con los pensamientos. Primero llegan a tu mente, se instalan y luego tienes una emoción. Luego te estás sintiendo mal, con miedo, con depresión. Entonces, ¿la herramienta cuál es? Vivir mi hoy y mi presente. Atención plena en mi presente. Y parece suena a veces suena como extraño y puede causarle risa a algunas personas, pero si estoy desayunando, me estoy disfrutando estos huevos revueltos y este chocolate. Estoy con mi mamá, atención plena a lo que me está diciendo mi mamá, disfrutando el momento con mis amigos. Estoy sola en mi casa, en paz, atención plena, así sea en esto que estoy haciendo, que es descansar, o estoy escuchando una canción, pero tratar siempre de traer mi mente a este momento presente, a esto que estoy haciendo hoy, para que no salga a volar en busca de pensamientos negativos que van a resultar en una emoción negativa para mí. Total. Y es que nos acostumbramos tanto a vivir en piloto automático que uno no se da cuenta a veces de eso. Uno no se da cuenta a veces que uno está por allá en la luna y realmente hay un mundo aquí y el tiempo está pasando y hay experiencias que están sucediendo y uno está en la luna pensando en lo que fue o en lo que no pudo ser o en lo que será, ¿sí? Entonces hay que empezar a traer a mi mente acá. Y ahorita que contaste eso, Meli, me gustaría leer una frase de un libro que dice: ¿sabías que más del 90% de las cosas negativas que te imaginas y te preocupan nunca suceden? Esto significa que sufrimos y nos angustiamos por adelantado, pagando una deuda que no existe y que lo más probable es que nunca existirá. El positivo muere una vez, pero el negativo muere 1000 veces. Y me parece que es espectacular traerla ahora a colación porque así es. O sea, la persona que es negativa o que sufre de ansiedad o que presenta ataques de pánico constantemente, siente esa sensación de morir hoy y mañana si se le vuelve a repetir un ataque de pánico y la próxima semana igual. Entonces, esa herramienta de la atención plena nos ayuda muchísimo a eso, a ser mucho más conscientes de mi realidad, lo que efectivamente sí está en mi contexto. Entonces, esa es muy chévere ponerla en práctica desde eso que tú dices, maravilloso, desde las actividades de mi día a día, desde el estoy desayunando, desde el estoy organizando mi habitación. También hay personas que si se te dificulta mucho porque tu mente va demasiado rápido y no te permite nada, pues en internet, en YouTube hay diferentes meditaciones, porque digamos que puede ser, digamos, parecido a la atención plena de la meditación. Hay algunas experiencias guiadas sobre atención plena que te pueden ayudar a empezar a ponerlo en práctica. Completamente, Angie. Pensando en las herramientas que seguramente algunas de estas hemos puesto en práctica nosotras o hemos ayudado de repente a un familiar y por eso es que estamos también tocando este tema. Hay otra muy importante que tiene que ver con lo que yo consumo, con filtrar lo que yo consumo. Se han hecho estudios sobre el tema de cómo influyen las redes sociales en la depresión y en la ansiedad, pero recientemente también se habló de que no es tanto la red social como tal, sino lo que yo decido consumir porque el algoritmo de las redes sociales identifica que yo estoy viendo un contenido y me sigue enviando más de eso que yo estoy eligiendo. Entonces, si de repente yo elijo ver un contenido, Angie, que me deprime, que me genera miedo, que me genera terror, inclusive en las redes sociales y en el internet hay tanta información, mucha verdadera, mucha que no lo es. Entonces, que hay un plan para acabar con la humanidad y hay gente que vive con miedos, Angie, porque está consumiendo contenido y de repente el algoritmo lo que hace es seguirle mostrando más de eso que esa persona está consumiendo. Entonces va a llegar un punto donde, claro, ¿cómo va a lograr cambiar su forma de pensar si eso es lo que está consumiendo todos los días en su celular, en su computadora, en su tablet? Entonces, qué importante filtrar lo que estamos consumiendo y ser muy selectivos, cambiar eso que estoy consumiendo. Entonces, hay personas que han decidido voluntariamente no ver noticias y no porque no haya que estar actualizado. Sí,
Muchas veces uno dice, tengo que estar actualizado de lo que está pasando en el mundo, pero a veces tomar también esa distancia por el bienestar mental y emocional, si es necesario, válido. Retirarse de noticias, retirarse de conversaciones con amigos o incluso familiares que te dañan, que te van a generar un malestar. Entonces, lo que yo tenga que cortar en redes sociales, en internet, dejar de consumir, pues si lo tengo que hacer por mi bienestar mental y emocional, hacerlo, filtrarlo. Total. Hablando de redes sociales, en estos días me salió una imagen que brutal, espectacular para este momento y es, si tienes que salirte de ese grupo, salte. Si tienes que dar un follow a alguna página, dale un follow. Lo que tengas que hacer y que prime tu salud mental. A veces uno está, por no ser excluido, me quedo en este grupo, por no quedarme solo y sin amigos, entonces accedo a cierta actividad, a cierta rumba, a cierta fiesta, a cierta situación en la que yo no me siento cómodo. Y uno tiene que empezar a ser mucho más fiel a uno mismo, a lo que uno siente, a lo que uno percibe de los espacios en los que está, a las personas. Uno tiene que filtrar eso, tiene que filtrar el contenido que consume y tiene que filtrar las personas que uno permite que estén en su vida, porque también es fundamental. Entonces yo creo que esa parte del filtrar es fundamental para el manejo de la ansiedad porque me ayuda a eso, a empezar a sacar de mi vida lo que no me está aportando a construir una mejor versión de mí y también me va a ayudar a darle prioridad a eso que sí me va a ayudar a encontrar la paz mental, la calma, la tranquilidad que tanto me ha costado conseguir. Perfecto. Y yo creo que Angie, para finalizar, también voy a dar como la frase que en esta semana me impactó y es, las personas de alto desempeño piensan todo el tiempo en lo que quieren lograr. Las personas de bajo desempeño piensan todo el tiempo en lo que temen. Entonces, cambiar mi forma de pensar, ya no pensar más en lo que temo, voy a pensar en aquello que quiero lograr y empezar a trabajar en cómo cambiar y dar esa imagen de reemplazo. Pues nada, este es el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan podido identificar, que hayan podido hacer conciencia de cómo la ansiedad hace parte de tu vida, porque hace parte de la vida de todos, porque es una emoción, pero también si hay algo mucho más allá de eso, pues que también lo hayas podido identificar. Si tienes que buscar un acompañamiento terapéutico, lo puedas hacer. Si sientes que eso ha escalado demasiado, el acompañamiento por parte de psiquiatría también a veces es muy útil. A veces le tenemos mucho miedo al acompañamiento psiquiátrico porque la gente dice medicamento psiquiatría, no, adicción. Y no, a veces no es así. Si tienes un seguimiento adecuado, pues no se va a generar este tipo de situaciones. Pero entonces esperamos que este podcast te haya permitido eso, identificarte, reconocer estrategias, de pronto traerlas a tu vida y decir, de esta manera puedo acompañar a tal persona que hace parte de mi círculo social. Y también comentarte que hemos diseñado un taller súper especial para ustedes en donde tocamos mucho más a fondo los temas que trabajamos el día de hoy. Sí, claro que sí, Angie. Es un taller donde, bueno, por un lado habla Angélica desde la autoridad como psicóloga y experiencia que tiene en todo este conocimiento y de mi parte de todo el conocimiento que he podido recopilar y adquirir para ponerlo en práctica con mi familia y conmigo. Lo hemos hecho con mucho cariño y próximamente lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Entonces, Angie, ¿tú sabías que en el primer episodio tuvimos más de 2.500 visualizaciones, pero que no todas esas personas están suscritas a nuestro canal de YouTube? Terrible. No, terrible. Entonces, si tú estás aquí y estás visualizando este episodio, yo te quiero invitar a que hagas clic aquí arribita en el botón que dice suscribirse y que actives las notificaciones para que te llegue la alerta cada que subimos un episodio como este. Así que, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.